Hay un cambio profundo en la mente y en el corazón del hombre que lleva a una transformación interna y a una nueva manera de vivir, cambiando toda nuestra perspectiva. Creer en el Evangelio es reconocer que la buena noticia es verdad, someterse a esa verdad que se constituye en una realidad de vida en su iglesia. Creer en el Evangelio es creer en la buena noticia, que esa buena noticia es verdad de primera a última, y que sometiéndome a esa verdad, el Evangelio se volvió una realidad en mi interior. Por lo tanto, hay una vida que manifiesta y expresa la voluntad de Dios, el querer de Dios, el criterio de Dios, como decía Carlos, andando en esta tierra. El reino, que es Cristo mismo como nuestra vida, es suficiente para hacer avanzar lo que Jesucristo estableció. El reino nosotros no lo establecemos. El reino ya fue establecido por Jesucristo y nosotros colaboramos para el avance del Evangelio, para el avance del reino. Dígale al que está a su lado: todo nos fue dado en Cristo. Todo nos fue dado en Cristo. Y quiero que tu espíritu se vaya cargado de esa verdad. Todo nos fue dado en Cristo. Todo, absolutamente todo, para que hagamos avanzar su reino. Todo lo que nosotros creamos, todo lo que tú creas, definirá tu avance y el avance de la obra de Dios. Lo que tú crees definirá el avance de la obra de Dios y definirá tu avance. Carlos decía que a veces vivimos creyendo que hay cadenas, ¿no? Es que es una herencia generacional y ancestral y hay que romperla. Amados, si nosotros creemos eso, estamos dejando, no permitiendo que el Evangelio avance, porque ya no hay ninguna cadena. Porque creer que hoy día, después de haber creído en Jesucristo, hay alguna cadena, me lleva a ignorancia, a la ignorancia, y la ignorancia no produce avance. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque no entender que con un solo sacrificio Él nos liberó del poder del pecado. Lo dice Romanos 6:22, ¿no? Él nos liberó del poder del pecado. El sacrificio de Cristo nos hizo una nueva creación. El poder de la cruz rompió toda cadena y nos dejó completamente libres. Pero si yo creo que aún hay cadenas, lo que yo creo define mi avance, porque pasaré completamente creyendo que necesito todavía hacer algo para que esas cadenas caigan. ¿Me doy a entender con esto? Entonces paso atado los 40 años del Evangelio y no avanzo porque no entendí. No avanzo porque la ignorancia está poniendo un velo que no me deja ver que desde que yo creí en Jesucristo soy completamente libre. Ya no hay ningún estorbo para poder avanzar. Muchas veces hacemos el ministerio con lo que hemos aprendido y dejamos de avanzar en el conocimiento del Hijo de Dios y de todo lo que nos fue entregado. Amado pastor, amada pastora, tú que estás en este lugar, hoy quiero invitarte a releer las Escrituras diciéndole al Espíritu Santo: enséñame, enséñame, porque necesitamos dejar atrás todo lo que hemos aprendido para que Él nos vuelva a enseñar y nos lleve a vivir una realidad de vida, y así nosotros poder perfeccionar a los santos para que vivan una realidad de vida y ellos hagan la obra del ministerio, como lo decía ayer el apóstol Silvio. ¿Recuerdan cuando los apóstoles dijeron que había injusticia? No es justo, dijeron, que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas.
El entender que nos fue dado en Cristo garantiza el crecimiento en nuestro interior y por consiguiente el avance en todo lo que nosotros administramos. No es justo, no es justo. La injusticia los apóstoles la veían porque tenían que descuidar la palabra y la oración. Pero si nosotros hoy día volvemos a releer las Escrituras y le pedimos al Espíritu Santo iluminación, la revelación llegará de todo lo que Dios está hablando desde hace más de 2000 años y que empezamos a interpretar de una manera errónea. Yo no sé si me voy a ganar los tomatazos aquí. De una manera errónea, porque todo lo trajimos hacia nosotros mismos y jamás las Escrituras se han tratado de nosotros. Las Escrituras desde Génesis a Apocalipsis hablan de Cristo. Las Escrituras desde Génesis al Apocalipsis hablan de Cristo. ¿Sabe? Hay una generación que está diciendo: yo quiero ser como David, yo quiero ser como José, yo quiero ser como Sansón. No, ¿verdad? No, amado, es como Cristo. Es como Cristo. Todo fue una sombra y figura para que pudiéramos verlo y entenderlo a Él. Los profetas que profetizaron sobre esta gracia, que no era para ellos sino para nosotros, indagaron, inquirieron. Y hoy día nos encontramos con una iglesia que no inquiere, porque se ha amado tanto a sí misma. Se ha amado tanto a sí misma que todo lo trae hacia sí. Mis promesas. Y empieza a sacar textos fuera de contexto para beneficiarse y calmar el alma y darse una esperanza. Pero Pablo fue relevante en medio de la cárcel porque vivía el pleroma. Porque vivía el pleroma, vivía la plenitud de Dios, no importando la circunstancia que viviera. No importando, porque sabía que Él es lo único que importa. Él es lo único que importa. Escuchaba a Carlos predicar y decía: mis hermanos han de creer, está joven, no ha vivido ningún problema. No, déjeme decirle que hemos sido muy procesados como familia para llegar a este entendimiento. Hemos sido muy procesados como familia para llegar a este entendimiento. Pero ¿sabe una cosa? En medio del proceso, hace 9 años, como iglesia, dijimos: vamos a ayunar. No para pasar el proceso, no para salir del proceso. Ese es un ayuno con un interés personal. Pero el verdadero ayuno es diferente. El verdadero ayuno nos lleva a conocer a Cristo. Y nos pusimos en ayuno 3 veces al mes, 3 días al mes. Y dije: vamos a ayunar, toda la iglesia, vamos a ayunar para conocer al Señor. Y el Señor nos llevó primero a la revelación de la cruz de Cristo. La iglesia ha perdido la predicación de la cruz. La iglesia dejó de predicar la cruz porque es un evangelio que no trae multitudes. Pero es necesario que recobremos la predicación de la cruz. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo pasaremos en ella. Hay un pueblo que vive traspasado por la cruz. Y es ese pueblo el que manifiesta la gloria del Señor y su misma imagen. Porque su viejo hombre quedó juntamente con Cristo, muerto, sepultado y resucitado a una nueva vida. Una nueva vida que es plena, que está completa en Él, que no hace falta nada de lo externo para estar completo, absolutamente nada. ¿Qué nos fue dado en Cristo? ¿Qué nos fue dado en Cristo? Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nada nos toca hacer a nosotros. Él en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Y esa palabra adopción, esa palabra adoptados, habla de la palabra huiosesia.
Julio César, en brasileño se dice más bonito. En portugués. Julio César significa que nos colocó en posición de hijo, nos cambió de estatus. Antes estábamos en el reino de las tinieblas, gobernados por el príncipe de este mundo, y nos trasladó al reino de su amado hijo. Antes éramos huérfanos, antes estábamos muertos, ahora somos hijos y tenemos vida. Nos dio identidad, nos dio derecho de hijo y nos dio acceso al Padre. Nos dio acceso al Padre. Y esto me habla de que hay un Padre que desea que crezcamos, nos cuida y nos desarrolla de la niñez a la adultez, de la niñez a la madurez. Tenemos todo, absolutamente todo, un sistema de crecimiento saludable. Y eso quiere decir esa palabra, juiosesia. Un sistema de crecimiento saludable para la iglesia. Así que el único destino que tiene todo aquel que ha creído en Cristo es llegar a la madurez. Ese es el destino, es crecer y llegar a la madurez. Julios es el hijo maduro, es el hijo adulto. Lo decía Carlos, hay varias palabras a las que hace referencia de un hijo. La palabra tecnón, que es el recién nacido. La palabra tecnión, que es un hijo joven, adolescente. Y la palabra juios, que es un hijo maduro, que puede ser considerado un heredero pleno, que entiende, por lo tanto conlleva responsabilidad y la autoridad del Padre. El problema es que venimos a la congregación y todos decimos, somos embajadores de Cristo. Y un niño con una credencial de embajador, gran poder de Dios. ¿Sí o no? Un niño con la autoridad de embajador, gran poder de Dios, porque sin duda alguna hará mal uso de su credencial. Tenemos hoy niños haciendo declaraciones insensatas, y entonces el único que se desprestigia es el evangelio y la iglesia. Porque nos representa. Entonces el deseo de nuestro corazón debe de ser crecer para poder representar dignamente. No se preocupe que no se crece por tener 40 años en el evangelio. Se crece cuando hay un interés en la palabra. En la palabra. ¿Qué pasa cuando nos relacionamos y experimentamos el amor del Padre? ¿Qué pasa cuando nos relacionamos con Él y experimentamos, comprendemos el amor? Efesios dice que ahí somos llenos de toda plenitud de Dios, del pleroma de Dios. Y no nos pusimos de acuerdo para predicar. Hoy en la mañana le dije, ¿qué vas a predicar, hijo? Y ahí me di cuenta que casaba mucho. El pleroma de Dios. Puede levantar la mano conmigo y creer que la plenitud de vida lo habita. La plenitud de vida lo habita y no importa la circunstancia. La iglesia es plena, la iglesia está completa en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué pasan los años y esta madurez y plenitud no se expresa en la iglesia? Por ahí hay un pastor que dice, ¡yuhu! ¿Por qué esta plenitud que ya nos habita no se expresa en su iglesia? Porque muchas veces tenemos el síndrome del hijo mayor que tenía todo, pero nunca lo pudo disfrutar. Nunca lo pudo disfrutar. ¿Por qué? Porque la ignorancia nos imposibilita el disfrute. Si yo no entiendo qué me fue dado en Cristo, me imposibilita vivir la plenitud de Cristo. Si yo no tengo una experiencia con Él, porque también conocimiento puede haber, ¿no? Pero el conocimiento, ¿qué? Envanece. Pero el amor edifica. Si yo tengo una experiencia con el amor de Dios, habitará en mí toda la plenitud de Dios. ¿Se recuerdan qué pasó el día de Pentecostés? Sí, todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad?
¿Se recuerdan qué pasó después del día de Pentecostés? ¿Se recuerdan? Hechos 2:42 dice que todos los que habían creído, eso está antes, todos los que habían creído, todos los que habían creído, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Igualito que la vida de iglesia hoy, ¿verdad? ¿Verdad? Y perseveraban todos en la doctrina de los apóstoles. Igualito que hoy. ¿Cuándo? ¿Cada cuánto perseveraban? ¿Cada domingo? ¿Cada domingo perseveraban? No, ¿verdad? Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice eso, lo dice el verso 2:46. Y esa iglesia, nosotros tenemos una libertad de culto hoy día. Nosotros hoy tenemos una libertad de expresión hoy día. Pero quiero que nos vayamos al contexto histórico de ese tiempo. No de ese tiempo. Después de la crucifixión de Jesús, la iglesia primitiva experimentó tensiones con las autoridades judías y romanas. Y esas tensiones a tal punto que cuando le dice, hey, tú hablas como uno de ellos, le dijeron a Pedro. Tú hablas como uno de ellos. Pedro le negó 3 veces porque temía a que de repente lo encarcelaban o lo crucificaban, ¿no? Jesús fue crucificado por honorable. No. Jesús fue crucificado bajo cargos de sedición y sus seguidores podrían haber estado vistos con sospecha. Por eso es que Pedro lo niega, tuvo miedo. Las autoridades religiosas judías que inicialmente orquestaron la crucifixión de Jesús, intentaron posteriormente reprimir el movimiento, reprimir el avance del reino, generando un ambiente hostil entre los discípulos. Había temor, había persecución. Y si no lea Hechos 4:1-3, y se dará cuenta que a Pedro lo encarcelaron por predicar a Jesucristo. Ahora, preguntémonos, ¿cómo podría haber estado el alma? Porque somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo pudo haber estado el alma de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, con semejante contexto histórico, con semejante problemática que estaba viviendo la iglesia en ese tiempo? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Y perseveraban juntos, cada día en el templo, con alegría y sencillez de corazón, con plenitud, con el pleroma, no importando las circunstancias. Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Igual que ahora. Y no estoy hablando de comunismo. Y esto no era comunismo. Simple y sencillamente, quien ha recibido la plenitud de vida desborda en generosidad. Desborda en generosidad. ¿Sabe cuál es el problema de hoy día? Que la temporalidad absorbió nuestros púlpitos. La temporalidad absorbió el mensaje del evangelio. Mentira del diablo, ¿verdad? La temporalidad absorbió nuestras mentes. Entonces en los púlpitos ya no se habla del poder de Dios, del evangelio de Dios, de la cruz, de la plenitud de vida, de Jesucristo crucificado y resucitado, sino que se habla de una enseñanza motivacional que puede subirte el ánimo un día, 2 días, 3 días, pero tendrás que regresar a que te vuelvan a levantar el ánimo.
Tendrás que regresar a que te vuelvan a levantar el ánimo, porque no se le pone parche a lo nuevo. No se le pone remiendo, sino que es nuevo. Es nuevo, pero la temporalidad ha absorbido el verdadero alimento. El alimento que el hombre comió en Edén se llamaba satisfacción. Y la iglesia cayó en un mensaje que produce satisfacción, en un mensaje que nos lleva al pensamiento de que en Cristo vamos a tener absolutamente todas las cosas materiales y temporales que perecen en el tiempo. El alimento que el hombre comió en Edén era satisfacción. El alimento motivacional alimenta aquello que deseamos obtener, pero que nada tiene que ver con Cristo. No estoy en contra de recibir un mensaje motivacional, pero amados pastores, sepamos que ese no es el evangelio de Cristo. Por lo menos digamos, hoy no vamos a predicar del evangelio, sino que vamos a tener una charla motivacional de proyección, de finanzas, digamos lo que queramos. No es el evangelio de Cristo. Yo no sé si me van a volver a invitar. No es el evangelio de Cristo. Este alimento le da preeminencia a nuestro yo, a nuestra alma, a nuestro querer. Este mensaje motivacional le da preeminencia a nuestra alma y nuestra voluntad. Primera de Juan 2:15 dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. ¿Saben qué, pastores? Aún el ministerio puede llevar a esa satisfacción cuando es visto de una mala perspectiva. Gracias por su mente tan entusiasmado. Aún está el ministerio. Por ahí escucho mucha frustración porque es que el Señor me profetizó naciones. ¿Cuánto daño se ha hecho? ¿Cuánto daño se ha hecho? Es que Dios me profetizó naciones y no las he visto todavía. Amado, sé fiel en lo poco y Él te dará más responsabilidades. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Esa debe de ser nuestra preocupación. Esa debe ser la preocupación apostólica del evangelista, del profeta, del pastor, del maestro. Dar un alimento que produzca vida eterna, dar un alimento que produzca madurez, que hayan jóvenes que a sus 12 años puedan decir: en los negocios de mi padre me conviene y me es necesario estar. Por lo tanto, el Instagram no es malo, pero no me conviene estar en la palabra. El anuncio de los apóstoles era lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Eso os anunciamos. Eso os anunciamos. No es mensaje motivacional, no, amado. Es la nueva vida en Cristo que nos lleva a vivir plenos en Él, no importando, como decía el apóstol Pablo, si hoy tenemos mucho y mañana es poco. He aprendido a contentarme, porque en Cristo hay contentamiento, no importando si hoy me toca vivir pobreza y mañana tengo abundancia. En todo tengo que saber vivir, porque la abundancia me puede volver loco. David
En el Salmo 23, versículo 1 dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. ¿Puede repetirlo? El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Esa palabra pastor es la palabra hebrea ra y significa alimento. Ahora leámoslo con ese contexto. El Señor es mi alimento, tengo todo lo que necesito. El Señor es mi alimento, tengo todo lo que necesito. Jesús dijo en Juan 6:56: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. El que come de Cristo, en él permanece y él en nosotros. Y él en nosotros. Cuando comemos alimento material, lo asimilamos en nuestro interior, en nuestro ser, y viene a formar parte de nosotros. ¿Sí o no? Cuando yo me iba a pinchar la sangre y me recuerdo de los helados que me comí, me recuerdo de las hamburguesas y de las Coca-Colas, yo digo: Señor, ¿qué va a salir en ese examen? Porque lo que yo como, eso soy. Lo que yo como, eso soy. Dale de comer a Cristo a la congregación. Dale de comer a Cristo a la congregación y verás si no vas a tener una congregación fortalecida en su hombre interior, que viva cualquier circunstancia y permanece llena, permanece completa. Cuando nuestro alimento es Cristo, tenemos la plenitud de vida, y esta plenitud es una perfecta relación y produce en nuestro interior gran expectación. Por eso es que, miren, al hombre que es dueño de este cinto le sucederán cárceles, prisiones, lo van a hacer pedazos. Y Pablo dijo: no importa. No importa. Hay quienes dicen que eso fue el error de Pablo. Pero ¿cuándo estuvo ante reyes Pablo? ¿Cuándo estuvo ante reyes Pablo? Pablo sabía que era la oportunidad que Dios le estaría dando para estar enfrente del que le dijo: casi me persuades. Cuando hay propósito, aunque sepamos que nos esperan cosas difíciles, cuando hay un propósito y una vida plena en Cristo, no hay ningún problema. Seguimos avanzando para terminar la carrera de nuestra vida, cumpliendo absolutamente todo lo mandado por el Señor. No según nuestra expectativa, sino por el Señor. Colosenses 2, versículos 9 y 10. Dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en Cristo. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es experimentar y comprender su amor lo que te hace vivir pleno, sabiendo que la vida, que vale la pena vivir por él y para él. Vale la pena vivir y entregarnos por nuestros hermanos. A veces hay hijos que no quieren nada con el ministerio, ¿no? Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué ve en tu casa? ¿Qué ve en tu casa? Porque si en tu casa ve la queja de los hermanos que hoy te abandonaron, por eso no quiere nada con el ministerio. Porque no ve el pleroma, no ven la plenitud de vida, no ven que aunque te hayan dejado, valió la pena, porque pusiste en él palabra de vida e irá a ser perfeccionado a otro lugar. No hay problema si se va a otro lugar. El problema sería que no se vaya a ninguna congregación. Pero hoy día vivimos empleitados todos, el cuerpo de Cristo, porque el hermano se fue con el otro pastor. Y nos dividimos y no somos uno. Y no somos uno. Habrán personas que el tiempo conmigo llegó y les toca irse. Nos ha pasado mucho, ¿no? Habrán personas que llegan con otra expectativa que no podemos saciar.
Toca que se vayan. Los amamos, los bendecimos. Que otro los edifique. Carlos hablaba de la imagen. Y voy a decir algo aquí, no sé si usted lo va a tomar así, pero la iglesia de Corinto estaba llena de dones. ¿Sí? Y no estoy en contra que hayan dones. Si puedes ir y profetizar, si puedes ir y poner las manos sobre los enfermos, hazlo. Pero la iglesia de Corinto no tenía expresión. La iglesia de Corinto no tenía imagen. La iglesia de Corinto vivía en grandes pecados porque no habían entendido, y por eso Pablo tuvo que llegar a predicar la cruz de Cristo, porque quiso hablarles cosas espirituales y no pudo porque eran niños en Cristo. Por eso es que Pablo después le dice a la iglesia de Corinto, en 1 Corintios 12, le habla de todos los dones, pero le dice, hay un camino más excelente. Hay un camino más excelente, y es el amor. Porque el amor sí expresa el carácter de Dios. Y cuando vivimos en amor, la iglesia está manifestando el carácter justo y santo de Jesucristo. Amado, sé útil con todos los dones, pero busca una sola cosa: el perfeccionamiento. Por eso es que Pablo dice: prosigo a la meta, olvidando lo que queda atrás. Si fuiste flojito en las escrituras, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome por Cristo, porque Cristo se dio por mí, se apoderó por mí. Ahora yo necesito asirme de aquello por lo cual Cristo se apoderó de mí, que es la perfección. La iglesia está llamada a ser perfecta, a manifestar la perfección. Y la perfección no es cero errores, es madurez. Y la madurez nos lleva, amados pastores, aún a reconocer: me equivoqué. Yo he tenido que decir que me equivoqué. He tenido que decir: amados pastores, hijos de mi corazón, esta interpretación que tuve no estuvo bien. Se pasa un poquito vergüenza, pero es mejor pasar vergüenza que edificar mal al cuerpo. Ezequiel 43:10, no lo estamos viendo, no lo di en el hoy sí, ya, vamos a terminar. Ezequiel 43 habla de las medidas del templo, ¿sí? Y dice: muéstrales las medidas y que se avergüence la casa de Israel. Y si ella se avergonzare, enséñales. Amados, es necesario llegar a la vergüenza de lo que hemos construido. Y seguramente lo estoy hablando para los que están allá, ¿verdad? Porque sé lo que construye mi querido apóstol, mi querida pastora. Sé lo que construye, pero necesitamos cada día avanzar hacia esa perfección y construir según la medida, al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la unidad de la fe, el conocimiento pleno del Hijo de Dios, para que la iglesia alcance la estatura del varón perfecto, y que cada día, haciendo nuestra función, crezcamos en aquel que es la cabeza, Cristo. Dejémonos de preocupar por qué nosotros comeremos y qué beberemos. Amada iglesia, yo quiero pedirte que te dejes de preocupar de qué comerás, qué beberás y qué vestirás. Porque Jesús dijo: ustedes no se preocupen, no se afanen por esas cosas, porque mi Padre tiene cuidado de todas estas cosas. Pero busquen el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Quiero que vayamos al último verso que tengo aquí, Génesis 1:27.
Se recuerda en Génesis 1 que cuando Dios habla, Dios crea, ¿sí? Que todo lo que Dios habló se hizo una realidad, ¿sí? Y dijo que fuera la luz y se hizo la luz, ¿sí? En el versículo 27 de Génesis 1 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, ¿sí? Varón y hembra los creó y los bendijo y les dijo: fructificad, multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pregunto, ¿qué fue primero? ¿Fructificar y multiplicar o la imagen? Preocúpate por la imagen. Preocúpate por la imagen, porque el que recupera la imagen, el crecimiento vendrá por añadidura. El crecimiento de todas las cosas, pastores amados de mi corazón, viene cuando recuperamos la imagen, porque empieza a haber una expresión de Cristo en la iglesia, y eso te hace irresistible. Te hace irresistible. El amor de Cristo que se empieza a manifestar en los santos te hace irresistible. Y de las cosas materiales, y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen, multipliquen, sojuzguen la tierra, llenen la tierra con el precioso evangelio de Jesucristo. Iglesia Dios de Pactos y cada pastor que está aquí, garanticen la imagen, y lo demás lo producirá por la vida que portan y representan. La imagen garantiza que cuando nosotros lo vemos a Él, le expresamos a Él. Y entonces viene un crecimiento indetenible. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos aumentaba. Y crecía la palabra del Señor, el Verbo hecho carne, en carne, haciéndose carne en nosotros. El Verbo, la palabra, el Logos, produciéndose en nosotros. Y es ahí donde los hermanos se amarán los unos con los otros, dejarán de murmurar, dejarán los problemas, y se sentirá aquella comunión, perfección, amor, donde no importa lo que se esté viviendo, siempre habrá para compartir, siempre se querrá estar unidos, ayudándonos, edificándonos los unos como los otros. La imagen, amados, ¿cómo la garantizamos? ¿Cómo garantizamos la imagen? Cuando le contemplamos a Él. Por tanto, todos nosotros, ¿puede ponerse de pie? Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. Puede levantar sus manos y decir: somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.